En el funeral de mi marido, su amante se levantó y dijo, él nunca la amó. La multitud ahogó un grito. Yo no dije nada, hasta que el abogado le entregó una caja, y dijo, él dejó esto solo para ti. Ella la abrió, y empezó a gritar. En el funeral de mi marido, la mujer con la que me engañaba se levantó, en medio del servicio, se giró hacia la multitud, y dijo, él nunca la amó. Se refería a mí. Su voz resonó por toda la iglesia, como si tuviera todo el derecho a estar allí. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y afiladas, como una bofetada a la que no se me permitía reaccionar. La sala quedó en silencio. La gente se giró para mirarme, algunos con lástima, otros conmocionados, algunos simplemente esperando a ver qué haría. Pero no me moví. No hablé. Simplemente me quedé sentada allí, mirando fijamente a la mujer que había robado el corazón de mi marido, o al menos, lo que quedaba de él. La mano de mi hijo estaba en la mía. El agarre de mi madre se tensó en mi hombro. Todo mi cuerpo quería explotar. Pero me mantuve quieta, porque lo que yo sabía, lo que ella no sabía, era que la historia aún no había terminado. Pocos segundos después, nuestro abogado de familia, el señor Roland Tate, caminó tranquilamente hacia el frente de la sala. Sostenía una pequeña caja de madera con ambas manos. Todos lo observaban, sin saber si esto era parte del servicio, o algún tipo de anuncio de última hora. Se giró hacia ella, la amante, y dijo sin dudar, él dejó esto solo para ti. Ella tomó la caja de sus manos como si fuera un regalo, como si hubiera ganado algo. La abrió, y entonces, gritó. Antes del funeral, no lloré. No pude. No por él. Todavía no. Julian llevaba muerto 6 días. Un accidente de coche, carretera resbaladiza por la lluvia, tarde en la noche. Dijeron que fue instantáneo, pero esos detalles no me importaban. Lo que importaba era el silencio que siguió. Ese tipo de silencio que no se siente pacífico, solo pesado. Recuerdo vívidamente la mañana del funeral. El olor a café que no me atrevía a beber. La forma en que mi madre no dejaba de ajustarse las perlas, como si eso le diera algo a lo que aferrarse. El sonido de Caleb, mi hijo de 10 años, subiendo la cremallera de su pequeña chaqueta negra, tratando de actuar como si fuera solo otro evento de adultos, como si no supiera que su mundo se había partido por la mitad. Estás preciosa, dijo mi madre en voz baja mientras me prendía un broche de plata en el abrigo, como debería hacerlo una viuda. No respondí. Me miré en el espejo y apenas me reconocí. Pelo recogido, maquillaje ocultando las ojeras bajo mis ojos, labios pintados del mismo tono que llevé el día de nuestra boda. Se sentía como una broma cruel, como una vez llevé ese mismo color con esperanza en mi corazón, y ahora lo llevaba como una armadura. El viaje a la iglesia fue silencioso. Me senté entre mi madre y Caleb en el asiento trasero de su viejo Buick. Él me agarró la mano durante todo el camino, pero podía sentir sus preguntas bullendo bajo la superficie. No había preguntado por el accidente desde el día en que ocurrió. Solo seguía preguntando si papá realmente lo había querido. Esa era la parte que más dolía. Cuando llegamos, lo primero que noté fue lo llena que estaba la iglesia. No esperaba tanta gente. Me pregunté cuántos de ellos conocían realmente a Julian. Al verdadero Julian. El hombre al que había amado, sí, pero también el hombre que me había mentido, que había sonreído mientras borraba pedazos de mí a mis espaldas. La mayoría entraron llevando guisos y condolencias, pero algunos trajeron susurros y miradas de reojo. Nos sentaron al frente, junto a las flores que había elegido días antes. Lirios y rosas blancas. Él las odiaba, pero no me importó. El servicio era para él, sí, pero también era mío. Mi momento para decir adiós, aunque no supiera a qué le decía adiós, al hombre que fue, o al hombre que yo creía que era. Mientras sonaba el órgano, recorrí la sala con la mirada, amigos, familiares, colegas, incluso algunos viejos compañeros de instituto de Julian que no había visto en años. Pero entonces la vi. Estaba cerca del fondo al principio, de pie bajo el arco, como si estuviera decidiendo si entrar. Esbelta, vestida de manera excesiva con un vestido rojo que brillaba cada vez que se movía. Destacaba como una bengala de advertencia en un mar de negro y gris. Delilah Hart. No necesitaba presentación.
Había visto su nombre antes, en recibos, en facturas de hotel, en un collar que él compró una Navidad cuando yo recibí un suéter. Y ahora estaba aquí. Me incliné hacia mi madre y susurré, «Ha venido». Mi madre no preguntó quién. No tuvo que hacerlo. Sus labios se tensaron, y buscó mi mano. Delila caminó por el pasillo lentamente, deliberadamente, como si fuera dueña de su lugar en esta historia. Sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo. No había vergüenza en ellos, solo derecho, como si estuviera aquí para recoger algo. Podía sentir que Caleb también la miraba, confundido, sin saber por qué su mamá se había tensado de repente a su lado. Le acaricié el pelo, le besé la coronilla, y susurré, «Solo escucha las cosas bonitas que la gente dice de papá». Él asintió, todavía demasiado joven para entender las mentiras que los adultos cuentan en los funerales. Cuando el pastor comenzó a hablar, miré fijamente la fotografía de Julian en el altar. Era la que yo había elegido, aquella en la que parecía más feliz. Recuerdo haberla tomado. Estábamos en Savannah, en un viaje familiar, justo después de que naciera Caleb. Julian se reía de algo que Caleb hizo, o quizás fingía hacerlo. Miré esa foto e intenté recordar cómo se sentía amarlo sin dudar. Intenté sentir algo limpio, algo cálido, pero todo lo que podía sentir era la traición bajo el duelo. Y mientras Delila se sentaba solo unas filas detrás de mí, cruzando las piernas y jugueteando con su pelo como si esperara un foco de atención, me di cuenta de algo: el día no iba a ser sobre cerrar ciclos. Iba a ser sobre verdad y dolor. Y quizás, si tenía suerte, sobre libertad. El pastor estaba a mitad de frase cuando ella se levantó. Delila Hart, vestida de rojo como si fuera una celebración, se puso de pie en el centro de la iglesia abarrotada y se giró hacia el frente, con esa calma que siempre precede a la tormenta. Sus tacones resonaron una vez contra el suelo de madera mientras daba un paso adelante. La gente se giró en sus asientos. Unos pocos susurraron su nombre. Algunos la habían visto antes, quizás en eventos de trabajo de Julian o en público. Otros no la conocían en absoluto, pero podían sentir que algo no iba bien. La atención era tan densa que casi se podía saborear. El pastor hizo una pausa, confundido. Me miró buscando indicaciones, sin saber si se trataba de algún tipo de homenaje planeado. No le di ninguna señal. Delila no esperó permiso. Se giró para mirar a los bancos y levantó la barbilla. Sé que algunos de ustedes no me conocen, dijo, lo suficientemente alto como para que se oyera en cada rincón del santuario. Pero yo conocí a Julian mejor de lo que la mayoría de ustedes jamás pudo. La gente se removió en sus asientos. Mi madre se inclinó y siseó, «Deberíamos detener esto». No, dije yo. Déjala hablar. Porque quería escuchar qué historia se había construido para sí misma. Quería saber hasta dónde llegaría para reescribir la verdad. Delila se llevó una mano al pecho y dijo, «Estuve en su vida durante 5 años». ¿5? Y no en secreto. Me lo contaba todo. Lo infeliz que era, lo atrapado que se sentía, como no podía ser quien realmente era en casa. Algunas personas ahogaron un grito. Otras evitaron mirarme. La voz de Delila tembló, como si creyera que era ella la que estaba de luto. Me dijo que solo se quedaba por su hijo, añadió, no porque la amara a ella. Me miró directamente cuando lo dijo. No había disculpa en sus ojos, solo triunfo, como si creyera que había ganado. No me inmuté, pero por dentro ardía. Caleb tiró de mi mano. «Mami, ¿por qué esa señora dice eso?», susurró. Le apreté la mano. «Ignórala, cariño». La sala cayó en una quietud espeluznante. Nadie sabía qué hacer. El pastor intentó intervenir. «Señora, esto realmente no es». Pero antes de que pudiera terminar, una voz desde el otro lado de la sala cortó el aire. «Señorita Hart», dijo Roland Tate, nuestro abogado de familia, mientras se levantaba y comenzaba a caminar lentamente por el pasillo. Todas las miradas se volvieron hacia él. Sostenía una pequeña caja de madera en sus manos, pulida, sencilla, casi como un joyero pero más pesada, más densa. Delila se quedó helada. Su expresión cambió ligeramente, confundida, luego curiosa.
El señor Tate se acercó al frente, se detuvo justo antes del púlpito, y se giró hacia ella. Julian dejó instrucciones muy específicas en su testamento, dijo con calma. Pidió que esto le fuera entregado hoy, públicamente. Delilah parpadeó, sus brazos cayeron a los costados. Parecía insegura por primera vez desde que entró, pero tomó la caja lentamente, como alguien que recibe un premio. Observé sus dedos trazar el borde de la tapa. Sus uñas estaban pintadas del mismo rojo vino que su vestido. En ese momento, la iglesia volvió a quedar en silencio, no por luto, sino por anticipación, una especie de suspense silencioso que envolvió a todos en la sala. La gente se inclinó hacia adelante en sus asientos. Mi madre estaba sentada rígida a mi lado. Caleb estaba quieto. Incluso el pastor se echó atrás, observando. Delilah me miró una última vez, presumida y firme, luego abrió la caja. ¿Qué esperaba? Nunca lo sabré. ¿Una carta, quizás? ¿Un anillo? ¿Alguna última profesión de amor? Pero lo que recibió fue algo completamente diferente. Sus ojos se posaron en ello, y palideció. Su boca se abrió ligeramente, como si intentara hablar, pero no salieron palabras. Entonces, de repente, cerró la tapa de golpe y soltó un grito que hizo añicos el aire. Un sonido crudo, gutural, más que simple sorpresa. Era rabia, dolor, humillación. Dejó caer la caja al suelo, retrocedió como si la hubiera quemado, y salió tropezando por el pasillo. Los jadeos siguieron su salida. La puerta se cerró de golpe tras ella con un eco violento que pareció hacer temblar las ventanas. La caja quedó al frente, intacta. El señor Tate se giró hacia mí brevemente, y luego asintió. Una pequeña señal privada. No la miré. No necesitaba hacerlo. Ya sabía lo que había dentro. Julian había planeado esto. Me había traicionado mientras vivía. Pero en la muerte, había escrito una última verdad, una de la que ella no podía escapar, y una que yo no necesité decir ni una sola palabra para entregar. La noche antes del funeral, me senté en la mesa de mi cocina con el señor Tate, el abogado en quien Julian había confiado durante años. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj en la pared. Caleb dormía arriba. Mi madre estaba en la habitación de invitados, rezando el rosario por tercera vez ese día. El señor Tate abrió el testamento de Julian y lo deslizó sobre la mesa. No lo alcancé. Hay algo inusual, dijo él. Una cláusula que Julian añadió poco antes de morir. Dejó una caja para alguien llamada Delilah Hart. ¿Sabe quién es? Me reí antes de querer hacerlo. No por humor, más bien por incredulidad. Oh, sé quién es. Me miró cuidadosamente, tratando de evaluar si estaba bien. No lo estaba, pero había dejado de esperar estarlo. Me incliné hacia adelante. ¿Qué hay en la caja? El señor Tate dudó. Una fotografía y un mensaje, escrito a mano, sellado en la caja. Pidió que se entregara durante el servicio, públicamente. Fue muy específico. Miré fijamente el grano de la madera de la mesa, pensando en cómo este hombre, mi marido, había orquestado una última actuación incluso en la muerte. Una última pieza de control, un último mensaje. ¿Realmente quería que ella lo viera delante de todos?, pregunté. El señor Tate asintió. Sus palabras exactas fueron: quiero que escuche la verdad donde no pueda tergiversarla. Una parte de mí se sintió enferma. Otra parte sintió algo parecido a la vindicación. Miré al señor Tate. Entonces, hágalo. Él pareció sorprendido. ¿Está segura? No, dije, pero hágalo de todos modos. Había pasado gran parte de mi vida mordiéndome la lengua, preservando la paz por el bien de las apariencias, por el bien de mi hijo. Pero la paz construida sobre el silencio es solo una mentira a cámara lenta. Y ya estaba harta de mentir, incluso si tenía que dejar que Julian dijera la verdad a través de las cenizas que dejó atrás. Esa noche, no dormí. Me quedé tumbada en la cama mirando al techo, pensando en todo lo que había sacrificado para ser su esposa. Me había desvivido por ser suficiente. Me había culpado por la distancia entre nosotros. Me había preguntado qué me faltaba para que él buscara los brazos de otra persona. Pero la verdad no estaba en mí.
Estaba en él, en sus elecciones, en la forma en que usaba el encanto como moneda y la lealtad como una correa. Por la mañana, había tomado mi decisión. No confrontaría a Delilah. No arremetería ni montaría una escena. La dejaría hablar si quería. Dejaría que se plantara delante de todos y tejiera cualquier fantasía que necesitara creer, porque sabía lo que venía. Me vestí deliberadamente ese día, no por él, por mí misma. Llevé el traje negro que a él nunca le gustó, el que decía que me hacía parecer demasiado seria. Llevé los tacones que no había tocado desde mi entrevista de trabajo hace 5 años. Me recogí el pelo bien tirante y me puse el pintalabios que solía usar cuando aún creía que me amaba. Quería parecer alguien que ya había sobrevivido a lo peor. En la iglesia, cuando Delilah entró como si perteneciera allí, no me inmuté. Cuando se levantó y declaró que Julian nunca me amó, no hablé, no porque tuviera miedo, sino porque estaba harta de luchar contra fantasmas con mi voz. Déjala hablar, pensé. Déjala pavonearse y sonreír y creer que tenía la sartén por el mango. Déjala creer que era el secreto que él guardaba más cerca de su corazón, porque yo sabía lo que había en esa caja. La verdad de Julian no era amable. No era noble ni redentora. Era cruel en su honestidad. La nota que le dejó era corta, solo una frase, pero fue suficiente para desentrañar todo lo que ella creía que tenían. El señor Tate me la había mostrado. La había leído una vez, y solo una vez, para Delilah, por los años que les robé a ambas. Nunca te amé. Solo te necesité para sentirme querido cuando no merecía serlo. No me había escrito una carta, ni una disculpa, ni una explicación. Quizás ese fue su último insulto, o su silencioso reconocimiento de que me debía más de lo que las palabras jamás podrían pagar. De cualquier manera, ya no necesitaba nada de él. Le di luz verde al señor Tate. Deja que abra la caja. Deja que la verdad sea ruidosa por una vez. Porque a veces el silencio es poderoso. Y a veces, dejar que alguien se exponga a sí mismo es más satisfactorio que cualquier venganza que pudieras planear. El aire dentro de la iglesia se sintió diferente en el momento en que tocó la tapa. No solo estaba silencioso, estaba expectante. Como si toda la sala supiera que algo iba a pasar, pero no supiera qué. Podía sentir las miradas rebotando entre mí, Delilah, y la caja en sus manos. Caleb estaba acurrucado a mi lado. Mi madre no se había movido ni un centímetro desde que el abogado dio un paso al frente. Delilah estaba de pie al frente, enmarcada por los lirios blancos y la foto de mi marido sonriendo a una vida que ya había arruinado. Sostenía la caja de madera delicadamente, como si fuera algo sagrado. Me pregunté si pensaba que habría un anillo dentro, o una carta diciéndole que siempre la había amado. Quizás creía que me había dejado atrás en la muerte, de la misma manera que pensaba que me había dejado en vida. Pero Julian no era tan limpio. Era complicado, y su verdad siempre pesaba más que sus mentiras. Descorrió el pestillo de la caja lentamente, como si quisiera saborear el momento. Entonces lo vio. Al principio, no reaccionó. Simplemente miró dentro. Sus dedos flotaron sobre el contenido, congelados. Su rostro no cambió, ni sonrisa llorosa, ni sobresalto repentino, solo quietud, como si su cerebro se negara a creer lo que sus ojos veían. Entonces se quebró. Su boca se entreabrió, sus ojos se agrandaron. Sacó una única fotografía. Era una foto espontánea, ella y Julian sonriendo en una playa, abrazados. Nunca la había visto antes, pero supe de inmediato que no era una de sus citas secretas. Era algo que ella debió tomar con orgullo, creyendo que significaba más de lo que era. Le dio la vuelta. Fue entonces cuando hizo el sonido. No un jadeo, ni un sollozo, un grito. Un sonido agudo, roto, que atravesó toda la sala. El tipo de grito que das cuando una mentira sobre la que has construido tu vida se derrumba en un suspiro. Dejó caer la fotografía y retrocedió tambaleándose, sus tacones vacilaron. La caja golpeó el suelo, la tapa se abrió de golpe. Me miró, con los ojos llenos de furia, confusión y desamor. Pero yo no me moví. El señor Tate dio un paso adelante y recogió la fotografía caída, con cuidado de no hablar. Una mujer en la segunda fila se levantó y dijo, ¿qué está pasando? Delilah se giró, con el rostro sonrojado, el pecho agitado.
Él me mintió. Me dijo que me amaba. Dijo que la iba a dejar. Susurros estallaron por todos los bancos. Algunas personas negaron con la cabeza. Otras se acercaron más, murmurando como si el chismorreo pesara más que el duelo. Se agarró el pecho, buscando a alguien, a cualquiera, que la salvara de la vergüenza que se extendía por su piel. No solo estaba desconsolada, estaba expuesta. Toda su identidad, su papel en la vida de Julian, desmoronándose frente a extraños. Entonces hizo algo que no esperaba. Caminó hacia mí. Un paso, dos, luego tres. Sus ojos se clavaron en los míos, salvajes y temblorosos. Me levanté lentamente, colocando a Caleb detrás de mí y apoyando mi mano en el banco. ¿Por qué?, preguntó ella, con la voz quebrada como cristal bajo los pies. ¿Por qué me haría esto a mí? La miré durante lo que pareció un minuto entero. Luego dije, clara y sin emoción, porque me lo hizo a mí primero. Y entonces volví a sentarme. No respondió. Simplemente se quedó allí, parpadeando como si le hubieran dado una bofetada. Sus brazos cayeron a los costados, y se dio la vuelta para irse. Sus tacones resonaron más fuerte esta vez. No agudos, no orgullosos, solo desiguales e inciertos. Empujó las puertas de la iglesia y desapareció bajo la luz del sol. Todos se quedaron mirando. Algunos a la puerta, otros a la caja, y unos pocos a mí. No les di nada. Ni lágrimas, ni una sonrisa de suficiencia, ni un susurrado, te lo dije. No tenía nada más que demostrar. La voz de Julian nunca se escuchó ese día, pero su mensaje resonó más fuerte que cualquier panegírico. La dejó sin nada más que la verdad, y al hacerlo, finalmente me dio lo único que nunca pudo mientras vivía, claridad. Después del funeral, no fui a la recepción. Dejé que los invitados salieran, con los ojos cargados de cosas que no se atrevían a decir. Me dieron suaves asentimientos, sonrisas débiles, abrazos rápidos. Unos pocos ofrecieron condolencias superficiales sobre cómo el duelo puede hacer que la gente actúe de forma extraña, fingiendo que no acababan de presenciar cómo una mujer era desnudada emocionalmente en público. Que hablaran. Acompañé a Caleb hasta el coche. Estaba callado, agarrando la pequeña cruz de madera que la funeraria había repartido. Cuando entramos, finalmente habló. Mamá, ¿quién era esa señora? No mentí. Era alguien que papá conocía, dije. Alguien que pensaba que era importante para él. Miró por la ventana durante unos segundos, y luego preguntó, ¿te hizo daño? Hice una pausa, considerando la pregunta. ¿Cómo le explicas la traición a un niño de 10 años sin hacerle sentir que viene de algo roto? Ella no me hizo daño, dije finalmente. Él sí. Pero no voy a cargar con eso para siempre, y tú tampoco. Asintió como si entendiera más de lo que yo le atribuía, luego se apoyó en mi brazo mientras conducíamos a casa. Esa noche, la casa se sentía diferente. No porque estuviera más silenciosa, Julian no la había llenado precisamente de risas cerca del final, sino porque, por primera vez, el silencio no era sofocante. Era espacio. Era mío. Entré en nuestra habitación. No, mi habitación ahora. Me paré en el umbral, asimilando la cama que solíamos compartir, la mesita de noche que él nunca limpiaba, el cajón donde había encontrado los recibos que iniciaron el desmoronamiento. Ya no parecía una zona de guerra, solo una habitación. Abrí el armario y saqué el último traje que usó, el de nuestra cena de aniversario un año antes de morir. Pasé los dedos por la solapa, intentando recordar cómo se sentía amarlo sin cuestionar cada palabra, cada llamada nocturna, cada mirada distante. Esa versión de él existió una vez, pero amar a alguien no es lo mismo que conocerlo. Y yo realmente no conocía a Julian. No hasta que fue demasiado tarde. Puse el traje sobre la cama, lo doblé cuidadosamente, y lo coloqué en una caja para donaciones. Ya no lo necesitaba. No necesitaba nada de eso. A la mañana siguiente, hice tortitas para Caleb. Puse música mientras comíamos. Él se rió por primera vez en semanas. Y me di cuenta de algo, ya no estaba de luto por Julian. Estaba de luto por mí misma. La versión de mí que creía que el amor tenía que ganarse. Que la lealtad significaba silencio.
Que la fuerza se medía por cuánto dolor podías soportar sin inmutarte. Pero esa versión de mí había desaparecido. No estoy enfadada con Delilah. Ya no. Creo que ella lo amó a su manera. O quizás solo amaba ser la elegida, como yo lo hice una vez. Pero el amor construido sobre mentiras no es amor en absoluto. Es supervivencia. Y yo ya he terminado de sobrevivir. Quiero vivir. Julian pensó que la verdad la heriría a ella. Y lo hizo. Pero a mí me liberó. Y quizás, de la manera más retorcida, ese fue su último regalo. La gente siempre dice que los funerales son para los vivos, no para los muertos. Solía pensar que eso significaba cerrar ciclos. Ahora creo que significa elección. Tienes que elegir qué tipo de persona serás cuando las peores partes de tu historia terminen. Tienes que decidir si el dolor se convierte en tu prisión o en tu punto de inflexión. Yo elegí lo segundo. Mientras estaba de pie junto a la ventana esa mañana, café en mano, viendo a Caleb perseguir al perro en el patio trasero, me di cuenta de que ya no esperaba nada. Ni una disculpa, ni respuestas, ni que alguien me salvara del duelo. Me había salvado a mí misma. Si esta historia te conmovió o te hizo pensar sobre el amor, la traición, o la fuerza de una manera diferente, compártela. Alguien más podría necesitar escucharla también. Déjame saber en los comentarios qué habrías hecho en mi lugar. ¿Habrías permanecido en silencio, o habrías dicho algo ese día? Y si quieres más historias reales que calan hondo sobre desamor, sanación, y todo lo demás, asegúrate de suscribirte al canal, dale al botón de me gusta, si esta te llegó, y no olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte lo que viene después. Gracias por escuchar mi verdad. Nos vemos en la próxima.